llegó un momento en el que no nos gustaba la forma en la que se trabajaba tal. No digo que sea mala, pero que era una forma distinta de nuestra filosofía o nuestra forma de trabajo. Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de vamos a montarnos nuestra propia empresa. Me encantan las historias de emprendimiento, sobre todo esta que nos habla de forma tan sincera y sobre todo nos cuenta paso a paso cómo ha llegado a fundar su empresa y además su formación. Entonces, vamos a ver cómo ha pasado esta persona de ser SEO a cofundador de una de las antiagencias que más me gusta de toda España. Así que vamos a verlo desde el principio. Vale, bueno, pues vamos a comenzar por cómo comenzó la empresa y tal. Y para eso también tengo que introducir a Roberto, porque el proyecto es de los dos. Empecé a trabajar en una empresa de Cartagena y tal, que empecé de informático en vez de SEO. Enseguida empezaron a valorar el SEO porque se empecé a trabajar poco a poco y ya me dejaron dedicarme solo a eso. Luego estuve en otra empresa porque con eso se estaba como a 6 horas, no estaba jornada completa. Y entonces estuve trabajando en las dos a la vez. Me moví a una empresa, a una agencia de marketing en Marbella y luego de ahí pasé a una empresa del B2B del sector de las apuestas, que es una de las empresas donde más tiempo estuve. En esa empresa fui poco a poco ascendiendo. Es decir, yo empecé como SEO técnico, es decir, en realidad era el único SEO, o sea que podríamos decir que trabajaba como SEO, aunque tuviera mi especialidad. Y bueno, pues éramos un equipo más o menos reducido de marketing dentro del departamento interno y el departamento fue creciendo poco a poco. Dirigí el departamento de SEO, lógicamente, porque era el único SEO. Y luego pues me fueron ascendiendo al departamento de marketing digital, por decirlo de alguna forma, donde llevaba redes sociales y SEO. Esto también quiero decir un inciso, no siempre he sido solo SEO, aunque en el corazón nunca he dejado de serlo, pero también he tocado otras áreas. Y estuve en un puesto que podríamos decir que es un equivalente como un subdirector de marketing, donde estaba apoyando a la directora del departamento y donde no solo me dedicaba al SEO, sino a coordinar a todo el equipo. Ahí en esos momentos, la que tenía ahí directora de recursos humanos era como, Carlos, esta empresa tiene varias empresas, es decir, un holding, no necesitarás algún tipo de apoyo, ayuda, soporte. Pues bueno, le tuve que dar la razón porque no me podía dedicar yo solo al SEO porque ya tenía otros tipos de tareas, aunque claro, yo no me quería desvincular del SEO, pero bueno, tenía que hacerlo. Estuve entrevistando a varias personas y, siendo sincero, no me convenció ninguna para el tipo de SEO que se hacía ahí. Ten en cuenta que ninguna de esas páginas estaba hecha con WordPress, que es lo más habitual dentro del mundo del SEO, entonces requería unos conocimientos un poquito más técnicos y un poquito más avanzados de lo promedio. ¿Qué pasaba? Que Roberto, y esto lo digo también, esto para mí es importante, lo que pasa es que a lo mejor es un poquito largo, ¿no? Pero cuando estuve en la empresa anterior y tal, yo ya estaba trabajando en remoto. Roberto es un amigo que conozco desde el colegio y tal, y bueno, él vino un día a mi casa a devolverme una cosa y dijo, esto que estás haciendo está bastante chulo, ¿en qué consiste y tal? Y entonces le fui explicando poco a poco, Roberto, que es pedagogo y estaba estudiando en ese momento la carrera de psicología para complementar, eh, no tenía trabajo y tal, y esto, lógicamente, en su familia y tal tuvo sus críticas, pero empezó poco a poco a chuparse las jornadas laborales conmigo. Él venía mientras yo estaba trabajando y entonces, sin revelarle tampoco información muy confidencial de la empresa y tal, pero él era como, oye, ¿y esto en qué consiste? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo tal? Y yo, pues le iba explicando y le iba enseñando poco a poco ciertas cositas mientras yo estaba trabajando y cuando él tenía dudas se las resolvía o le decía, mira, Roberto, voy a hacer esto de la empresa. Esto se consiste en esto, así esto es lo que es una meta etiqueta, mira, esto es lo que es la programación. Y se chupó casi un año, por lo menos, mínimo 6 meses. No sé cuánto decirte exactamente. Doble admiración por él, por su parte de estar ahí constante, persistente en algo que le llamó la atención, y por tu parte, porque yo sé lo que lleva hacer tu trabajo y además estar explicándole como si fuese un becario constante de qué tienes que hacer, qué es esto y tal. O sea, te llevaría tiempo a ti y a él, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que con él tengo mucha afinidad. Entonces era como palos con gustos no duele. Pero lo que me pasó fue que al tiempo cuando te quería contratar a alguien y no lo conseguía, era como, oye, ¿y si contrato a Roberto? Y claro, a mí lo que me pasaba era que me daba cargo de conciencia porque era como, no tiene experiencia laboral y encima lo conozco. Es decir, no quiero enchufar a nadie. Yo soy muy de la meritocracia, sé que esto a lo mejor no es lo más popular, pero para mí era como, es que no quiero enchufarlo y no quiero que se tome como un enchufe porque yo creo que es el más cualificado para el puesto, pero no me veo en la potestad de decir yo que no soy objetivo, esta es la persona más cualificada. Entonces, ¿qué hice? Se lo dije al de recursos humanos. Mira, he entrevistado a varias personas y me ocurre esto. A este tío lo veo bastante cualificado. Le expliqué, porque eso era algo secreto entre nosotros, donde le estaba explicando y todo esto. Mira, realmente te tengo que decir la verdad. Él sabe información de la empresa porque él ha estado trabajando conmigo en cosas de esta empresa.
Y claro, le dije, mira, sabes esto tal, y realmente no tiene experiencia laboral ninguna, y no te quiero engañar nada de eso. Y luego también me ocurre otra cosa, que es amigo mío. No te estoy diciendo esto porque es amigo mío, pero creo que tienes que saber toda la información, digo, porque si hay alguna política de empresa o algo por la que esto no pueda ser, dice, no, no, al revés, dice, lo que vamos a hacer va a ser una cosa, a nivel de conocimiento, tú me estás diciendo que vale, te voy a creer, yo le voy a evaluar a otro tipo de cosas si encaja con el resto de compañeros y tal. Le hizo la entrevista y me permitió hacer esa contratación. Entonces esa es la historia de realmente, Roberto ya algún día también la podría contratar, la contará más extensa, pero esa es la historia de cómo Roberto se metió dentro del mundillo a nivel laboral. Qué guay, qué guay. Entonces, ¿qué ocurría? Aquí ocurría una necesidad que Roberto era como, vale, Carlos, me estás enseñando tú, está muy guay, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo aprender más? ¿Dónde puedo sacar más información? Y nos ocurrió una realidad, es decir, al nivel que estaba Roberto, que para ser junior no era para nada más nivel, era como, tío, es que me gustaría mandarte cursos, me gustaría mandarte información, pero además esto era la época antes de que empezase a ver el auge este de máster y todo este tipo de cosas, y era, pero es que no encuentro nada con lo que vaya a aprender realmente algo, porque, y esto lo sabes tú, la mayor parte de formación que se ofrece es básica, que está bien para iniciarse, pero una vez que ya estás metido dentro del Y una mundillo es vez ya como... llegas, necesitas ese plus y muy pocos lo tienen. Sí, entonces, bueno, Roberto se quedó tristemente sin su información extra y se tuvo que conformar conmigo. O sea, entonces, lo que nos pasó fue que nos cambiamos de empresa, que bueno, eso es una cosa, no sé si esto otra empresa se lo tomará bien o mal, pero yo siempre que me he movido a una empresa he encontrado a la gente que más me ha gustado de esa empresa y me la he trasladado, por decirlo de alguna forma. Ya. Pero eso dice mucho de ti, ¿eh? Es como que llevas a tu equipo constantemente y claro, ahora te lo... Vengo con el paquete. Sí, sí, sí. No, está guay porque además ya llevas con el equipo que ya sabes cómo trabajas, cómo hacer las cosas, ¿no? El rango Hay de gente que, más. hay gente que le gusta trabajar conmigo, pero que está muy cómodo en su empresa, entonces ya no se cambia. Pero hay Claro. gente que sí que se quiere venir conmigo y que está dispuesta a moverse conmigo. Y entonces, a ver, yo no voy a forzar a la empresa de Voy a contratar a esta cambiar el persona. título del vídeo y lo voy a poner El Mesías del SEO. Se lleva a la No. gente apóstoles así, de empresa en empresa. No, pero hay unos cuantos nombres de gente que sí que me he trasladado de un sitio a otro. Pero claro, a mí lo que me pasa es, oye, ¿y recomienda a alguien con este nivel tal? Pues sí, te recomiendo a esta persona, pues sí, te recomiendo a esta persona, porque, a ver, ¿qué te voy a recomendar? ¿A alguien que he visto en LinkedIn con quien no he trabajado? No, pues tendré que recomendar a la gente con la que he trabajado y con la que estoy cómodo y con la que creo que trabaja bien. Llegó un momento en el que no nos gustaba la forma en la que se trabajaba tal, no digo que sea mala, pero que era una forma distinta de nuestra filosofía o nuestra forma de trabajo. Y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de vamos a montarnos nuestra propia empresa, que además nos costó llegar bastante a esa conclusión porque es una cosa, es un paso que siempre da un poquito de miedo porque está acostumbrado a tener un salario, encima de todo a tener unas condiciones buenas y tal, de Claro. me voy a mover de aquí a la nada. Y era como, tío, si es que estoy viendo todas las formaciones, estoy viendo tal, y ninguna, es decir, todas las formaciones como no voy a explicar esto porque es complicado y no sé por qué ocurre en este sector. Igual que en medicina se da por hecho que medicina es complicado y que hay que estudiar la carrera de medicina y que no se saca algo fácil, no sé por qué siempre se quiere vender como que el SEO es fácil y que cualquiera puede acceder. Y no estoy diciendo que se tenga que ser superdotado para acceder a eso, pero es decir, para llegar a ciertos niveles de profesionalidad, tiene que hacer un esfuerzo. Sí, Y sí. eso es como lo veo en la realidad. Entonces, vender como, no, el SEO técnico, nada, aprendes cuatro cosas y ya lo haces. Pues mira, personalmente no. Y normalmente, precisamente mi empresa se dedica a destapar y a arreglar churros de este tipo. Que de momento somos tres en la empresa y tenemos nuestro límite de 5 clientes. Hay veces que ampliamos el límite un poquito y tal, pero nunca, nunca. Es decir, como objetivo de base de la empresa, si tuviéramos un decálogo, nunca podremos tener más de 10. Y con 5 estamos cómodos porque ahora mismo es verdad que el máster nos está dedicando bastante tiempo. Y entonces, una es la parte de la agencia, que dentro de la agencia, aparte de esos 5 clientes, digamos que fijos, sí que resolvemos consultorías, sí que resolvemos, digamos que como te he dicho antes, hay veces que hay agencias que nos contratan simplemente para resolver algo puntual que ya no saben resolver. No es para darnos al cliente, no es para regalarnos al cliente, pero es, oye, ¿no sabéis resolver esto? Sí, vale, pum, pagan la X cantidad, se lo resolvemos y marcan la K como si hubieran hecho ellos. Oye, y a nosotros nos parece perfecto y es una cosa que además nos genera bastante ingreso, o sea que bien. Y luego está la parte de la formación, la parte del máster. Que lo del máster, además, a nosotros nos pasa que tanto Roberto como yo, como Carla, que es la compañera, somos muy defensores del teletrabajo. Esto es algo, digamos que relativamente independiente del SEO, esto es por filosofía nuestra de empresa y tal. Y consideramos que el trabajo no tiene, es decir, el teletrabajo no tiene por qué ser impersonal. De hecho,
te voy a contar una de las formas de trabajo que tenemos nosotros, que esto a lo mejor a algunos le parece hasta malo, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, también es porque es verdad que tenemos muy buen rollo entre nosotros, pero nosotros en vez de hacer teletrabajo, de cada uno va a su bola y de vez en cuando nos llamamos para resolver algo en particular y tal, nosotros estamos como si estuviéramos en una oficina, es decir, trabajamos por Discord, como el que trabajase por Teams o tal, eso da absolutamente igual, pero estamos en reunión constante. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos todo el rato con la pantalla y hablando con el micro, y hay veces que nos contamos nuestras paranoias, no es solo trabajo todo el rato, ¿no? Eh, y entonces estamos resolviendo cada cliente o cada cuestión juntos. Claro, y de ahí entonces, ¿cómo pasaste si ya está en la agencia y veo que estabas más centrado en la agencia, ¿cómo pasaste al máster luego? ¿De dónde Fue a la vez, es decir, fue a la decidimos vez? hacer los dos. Sí, decidimos Pero hacer los dos modelos el de primer negocio. emprendimiento es el primero, ¿no? Sí, Primer emprendimiento y empiezas con dos cosas a la vez. sí. De hecho, nos pasó una cosa que era como, vale, vamos a hacer el máster más adelante, primero solo montamos la parte de la agencia, porque primero tenemos que comer y la agencia es lo más rápido, es verdad. Sí. Roberto le pasó, Roberto, discúlpame si estoy diciendo estas cosas, ¿no? Pero Roberto le pasó que se casó y se fue padre. Entonces, claro, entre que acabábamos de arrancar y tal, pues le vinieron las prisas de, oye, tenemos que sacar el máster ya, que hay que comer. Y porque al principio no es que empezásemos ya con los clientes que tenemos ahora, ni muchísimo menos. Al principio empezamos de una forma un poquito más, no acabamos de independizar y no tenemos una cartera de clientes, por decirlo de alguna forma. Nos conoce gente, pero no tenemos una cartera de clientes como tal. Eh, y bueno, entonces decidimos montar y empezar el máster. Y es verdad que como yo había empezado con la imagen de marca, no por el objetivo del máster, sino por dar a conocer cosas. Y de hecho, yo antes trabajaba en otra formación. Y yo empecé a hacer mi página web y empecé a hacer mis artículos porque así me servía cuando me preguntaban alguna duda más. Oye, esto, ¿cómo se hace tal? Mira, como lo he respondido varias veces y lo he explicado varias veces, he hecho un artículo de eso. Entonces, toma, aquí tienes la fuente y puedes ir ahí a observar eso. Entonces, te lees eso y sobre lo que tengas dudas me preguntes, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Y entonces, bueno, decidimos montar lo que era la formación y tal. Y además con la misma premisa que te he dicho, muy defensores del teletrabajo, nosotros lo que no nos gusta es que hay muchas formaciones online que pierden la parte personal. ¿Eso qué quiere decir? Que, toma, te mando, tienes aquí unos vídeos, esos vídeos te los ves cuando tú quieras, que eso está bien, y si tienes alguna duda me manda un ticket. Vale, muy bien, pero no estás viendo al profesor cara a cara, no estás trabajando con él, no lo conoces. Mira, supongo que esto saldrá más tarde, pero la semana que viene van a venir alumnos míos a mi ciudad a visitarme y tal, nos vamos a conocer en persona y eso. Ah, qué guay. Y con ellos los veo, no a todos, depende de cada uno, ¿no? Pero los veo prácticamente todas las semanas a nivel remoto porque tienen un servicio de tutorías donde es prácticamente una consultoría sobre los temas de la asignatura y tal, que entre media hora, una hora y tal, que, bueno, pues semana tengo una duda sobre esto. Y no es lo mismo que yo te explique robots, te lo explique en un vídeo y tú lo tengas, e incluso luego tengamos una clase donde estás con el resto de compañeros y preguntas, pero sabes que hay gente más tímida, menos tímida, y eso también tenemos que contar con eso. O que tiene alguna duda, pero no le sale hasta que no ha hecho el ejercicio y a lo mejor ha tardado más tiempo del que has tardado en salir de la clase y en hacer el ejercicio y tal. O le viene una duda después en el trabajo de, oye, estoy intentando aplicar esto, me quedaron los conceptos claros, pero ahora no los tengo tan claros. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que lo que hacen es vale, pues te resuelvo una tutoría y te pregunto sobre este caso en particular. Oye, mira, en mi empresa tengo este robot, te estoy poniendo el ejemplo con eso porque es lo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Eh, ¿Cómo se resuelve o por qué tal? Y entonces ya ahí se hablan de cosas directamente de tú a tú, de se soluciona así, 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 y creemos que esa guía es lo que ayuda a la gente a que aprenda un poquito más. Es una formación que se encarga de todo el SEO técnico y explicando, por ejemplo, programación, pero programación enfocada única y exclusivamente al SEO técnico. Es decir, es verdad que el que quiera aprender solo programación para hacer un sistema de reserva, para hacer un Netflix, a lo mejor se le queda corto, entre comillas, porque es una programación que está 100% enfocada al SEO técnico. Entonces, he quitado cosas que para mí son Claro, más. y eso tiene mucho valor, porque ya si quieres aprender la programación, ya hay muchos cursos, pero de SEO técnico, tal cual, de programación aplicada al SEO técnico, muy pocas. Creo que eres la única. Que esté dando esa programación tan enfocada. Y además es que, como te estoy diciendo, he quitado morralla de otras cosas, pero en las cosas que son relativamente a SEO sí que le he metido más avanzado. Es decir, que no es que haya quitado morralla y por eso ahora debe ser más fácil, entre comillas. Y no es que no quiera que sea fácil, pero es verdad que para nosotros el reto que se nos presenta es que tenemos que dar contenido que es complicado, que es avanzado, y tenemos que hacer que la gente lo entienda, sin quitarle
calidad y sin quitarle Claro, el bueno, mérito. lo que me gusta es que todo lo que hayas metido en máster es porque lo ves necesario. Con toda tu experiencia que tienes, tú sabes que necesitamos, ¿no? Para ser un buen SEO. Y esto justo entra a la otra pregunta que tenía para hacerte. ¿Cómo puedes decir que eres un SEO técnico? Que ya sabes hacer el SEO técnico o tal. Porque claro, después de acabar la formación darás un título, ¿no? Pero un título muchas Sí, veces no nos define como decir, pues ya soy SEO, por ya soy. supuesto. Pero ¿cuándo puedes sentirte que dices, ah, pues ya controlo, puedo ofrecer mis servicios como SEO técnico? A ver, como te he dicho, síndrome del impostor, es que hay gente que se valora demasiado y hay gente que se valora poco. Entonces hay gente que se considera SEO técnico desde que ha aprendido lo que es un title, hay gente que sabe muchísimo y no se considera como SEO técnico. A ver, lo que son los objetivos y las bases que tenemos nosotros en esto, nosotros sigo diciendo, damos una programación avanzada, pero ni siquiera esperamos que cuando terminen el curso, porque al final nosotros damos todos esos conocimientos, pero la información y la memoria funciona distinto aunque yo te dé el 100%, tú a lo mejor te acuerdas de un 30% o de un 40% y luego la práctica te va dando el resto de tralla, aunque puedas mirar ese contenido cuando puedas. Nuestro objetivo del máster es que cuando te pase cualquier tipo de solución, perdona, cualquier tipo de problema a nivel técnico de la página web, pues mira, Google está viendo esta página pero no la está indexando, no sé por qué puede ser, o cualquier solución, es decir, cualquier circunstancia de programación que afecta directamente al SEO, de no sé cómo ponerle metaetiqueta a esta página específica que está en otro tipo de programación, no sé trabajar esta página porque está en un lenguaje que no conozco, tal. Nosotros lo que damos son las bases y más allá de las bases para poder trabajar cualquier tipo de página y poder ver cuál es la implementación más correcta para cada tipo de situación. Entonces, la mayor parte de las veces vas a saber cuáles son, pero si no sabes en ese momento cuáles son, por lo menos vas a saber por dónde buscar para saber encontrar la solución a eso. Y eso es lo que sí que podemos prometer cuando se termine el máster. A lo mejor y esto no es por vanagloriarme tal, a lo mejor no lo consigue hacer con la misma velocidad que yo, porque yo ya tengo más agilidad, porque tengo cierta experiencia y tal, pero lo que sí que te puedo garantizar es que por ti mismo vas a ser capaz de resolverlo. Para requisitos para hacer el máster, ¿tendríais algunos requisitos? ¿Aceptáis a todas las personas o advertís? Aceptamos a todas las personas. Ahora, eh, cosas que sí que tenemos que advertir. Una es, se va a dar programación. Eso requiere un esfuerzo, me refiero, no es un máster regalado, por decirlo de alguna forma. Es un máster que requiere trabajo y requiere, por desgracia para nosotros, porque nos gustaría abarcar a más gente, requiere tiempo. Entonces, si no se le dedica ¿O tiempo, menos a la semana? unas 5 horas semanales, de 5 horas. 5 de 5 a 7 siendo sincero. Sí, sí, ¿Por vale. qué? Porque no es solo ver los vídeos, no solo son las tutorías, sino es saber interiorizar esa información que se está dando. Y ten en cuenta que todavía, aún así lo tenemos que comprimir, porque la gente en 2 años no nos contrataría directamente el máster. Pero en un año lo estamos teniendo que comprimir un poco y claro, no lo queremos hacer perdiendo calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Apretamos un poco más el contenido en el sentido de, a lo mejor tendríamos que dar 2 semanas de descanso y es verdad que te damos un poco menos. Yo prefiero, sé que esto siempre me tiro piedras contra mi tejado, pero prefiero ser siempre 100% honesto con esto. Y en el sentido de, ¿qué quiere decir que lo tengo apretado? Es mucho. En el sentido de que Mucho tiene contenido tralla. nuevo, técnico y tal, en poco tiempo, dices, ¿no? Para interiorizarlo, vale. Que sigue siendo un año entero, que no es, de esto no es un año, no es un año lectivo como tal, comienzas en octubre y los de esta edición, por ejemplo, van a terminar en noviembre, o sea que es un año Obviamente es muy gordo. recomendable tener SEO al principio, ya empezaría con conocimientos de SEO y tal, Es porque recomendable, pero no es necesario, no es- porque lo damos todo desde el principio. Igual que, por ejemplo, también recomiendo inglés, porque te ayuda a leer mejor las documentaciones, te ayuda a mantenerte más informado, porque, por ejemplo, revistas de referencia podría ser el Engine Journal, el Sauron Table, Martin Split, John Moo, pero si no sabes nada de inglés, te va a costar más seguir esa información. Ahora, ¿es necesario para hacer el máster? No. ¿Es necesario para ser un SEO técnico? De hecho, al final tampoco, pero te va a dar más facilidad. Sí que suelen ser SEOs por una cuestión sencilla. El que se quiere especializar en algo es porque ya es ese algo por lo general. ¿Quiere decir que si no eres SEO y simplemente sabes alguna noción no puedes hacerlo? Sí, puedes hacerlo y si pasase que estuvieses atancado, que no, porque se explica todo desde el inicio, damos más tutorías, ¿sabes? Es decir, nosotros no escatimamos ni cortamos con el tiempo que le dedicamos a cada alumno, pero lo damos todo desde el inicio porque de hecho hay veces que nos gusta desaprenderle cosas a los SEOs que tienen algún mito o alguna cosa establecida que pues nos conviene quitarlos, como por ejemplo lo que estaba hablando del robots. El robots no tienes por qué ver toda y cada una de las líneas completas ni llamar a 100.000 user agents. No es necesario. Es decir, hay que entender cómo y el por qué.
Y yo creo que hay una cosa que estás haciendo que a mí me encanta, que es, yo creo que mejoraría mucho el sector. No solamente el contenido que estás fomentando, me gustaría mucho también que subas este tipo de consejos. Ya sé que eres un hombre ocupado, pero bueno, ciertas, este tipo de contenido que un poco desintoxica de estos que venden tanto positivismo en el SEO o que puedes vivir, hacerte rico con ellos siempre y tal, y es como que agobia mucho a los jóvenes. A mí me sigue resultando bastante curioso el tabú que suele haber con el dinero, con lo que se cobra, con lo que cobra cada uno y tal. Eh, y bueno, al final creo que todos hemos tenido un comienzo, todos hemos tenido una trayectoria y yo creo que esto también va yendo ya un poco fuera del SEO y tal, a más que filosófico y tal, de que la gente por un motivo o por otro se valora según cobra y tal, que a mí me parece realmente absurdo. Hay trabajos que se valoran mejor, es decir, que te sientes mejor que otros aunque cobrando menos. Y es más, te pongo incluso ejemplos a nivel de localidad. Yo vivo en Cartagena, en una ciudad de España, que es una ciudad, no voy a decir pequeña, pero voy a decir más o menos mediana. Y en comparación, lógicamente, con Madrid y con Barcelona, es muchísimo más chiquitita. En mi opinión, se tiene mucha más calidad de vida. Hay otro que dirá, ¡buah, pues es una puta mierda! Y a mí me encantan las ciudades grandes donde tengo mucho más movimiento. Ahora, un sueldo en Cartagena no cunde lo mismo que un sueldo en Madrid. Quiero decirte, en Cartagena, con 1.400 euros, tú Puedes permitirte más cosas, sí, sí, sí. te puedes permitir perfectamente un piso para ti solo, te da cierta libertad económica, aun cobrándose poco. Con 1.400 euros en Madrid o en Barcelona, te da para mendigar. Siento la expresión y tal, pero es verdad que te da para compartir piso, para vivir con tus padres, pero no te da para tener una vida solo y autorrealizable. Exacto, sí, Entonces, sí, es verdad, es verdad. Yo te comprendo, yo por eso estoy en Asturias. La gente, yo vivía en Madrid y me cambié a Asturias por Oviedo porque el coste de vida es mucho más bajo. hablar de términos económicos es un poco relativo porque además esas cantidades se pueden decir y luego se habla en Colombia o se habla en otros sitios y el dinero es distinto, pero aunque se haga la conversión de moneda y tal, no cunde lo mismo. Es como digo, voy a eliminar tabús y tal. Creo que algo que a nadie le gusta ser el que rompe el tabú con estas cosas. Y de hecho, Roberto, que al final, como estamos 50% dirá, oye, ¿para qué hablas de lo mío, no? Pero sí que voy a comentar también, incluso a nivel de salarios, para que la gente entienda y sepa más o menos lo que podemos llegar a cobrar y tal. Vale, te voy diciendo incluso por escalas de empresas en las que he estado, no tengo ningún problema. Me da igual decirte salario mes más que salario año, para que se entienda. Es decir, Vale. para que sea más fácil de procesar. Te lo voy a decir en neto, ¿vale? Sin impuestos. En Alemania estuve por 700 euros. Ah, En la me empresa dices que... me dices el dinero Sí, exacto. sí, Ah, pero sin sí. rango ni nada. Vale, vale, genial, genial. A ver, si vamos a quitar tabú, vamos a quitar tabú. Es Vale, decir, vale, genial. prefiero ser honesto y ser sincero con este tipo de cuestiones. Y al final, eso, nadie se moja y tal. Y bueno, si lo que se quiere es tener una referencia de qué se puede ganar, qué no se puede ganar y tal, prefiero, ya está, que se sepa. Es decir, tampoco. Luego cada uno se gestiona el dinero de una forma y, como te he dicho, dependiendo de la ciudad, dependiendo de los gastos que tenga y las necesidades, pues el dinero cunde más o cunde menos. Luego, cuando volví a España y estuve en esa empresa de grupo electrógeno, al principio cobraba 700 euros porque era media jornada, luego pasé a esas 6 horas y eran unos, quiero recordar que entre 800 y 900, no me acuerdo bien, que se me sumó a 1.200 cuando estaba con dos trabajos. Esto lo quiero decir también para el que no sé, para el que esté empezando y diga, va, con una mierda que estoy con marketing y tal. Yo he empezado así. Es Y decir, en no estoy diciendo que Alemania, se y tenga en que... Alemania, para encima, que la gente puede pensar, no, en Alemania, fijo, cobrabas 1.300 de becario. No, no, Lejísimo. no. De hecho, por ley no podías cobrar más de 700 si era becario, si no te tenías que contratar. De todas formas, yo tengo que agradecer a que pudiera trabajar de práctica porque si no, sin experiencia ninguna y sin formación ninguna de SEO, no habría podido empezar a trabajar dentro del sector porque nadie hubiera querido pagar 1.200 euros por mí sin ser yo nada. Y eso es la realidad. Es decir, tengo que agradecer que pueda tener ese contacto, ese trabajo de práctica. Luego, con lo que estaba comentando de lo otro de sumar a 1.200 con las otras dos empresas fue en España. Eso ya no fue en Alemania. Trabajaste en dos empresas en España y juntas sumaste los 1.200. Sí, Media ya está. jornada, imagino, ¿no? 6 horas en la empresa de grupos electrógenos y otras, eran unas 4 horas semanales o algo así, eran, que pagaban mejor para el tiempo que era, pero en una empresa de elevadoras eléctricas. ¿Y era freelance o contrato? No, contrato de nombre. Sí, lo que pasa es que, bueno, hablando tal, al final pues conseguí esos contratos y tal. Y luego me moví a una agencia de marketing en Marbella. Eso también es otra historia así loca de cómo me moví allí y tal, pero eso creo que es para otro momento, que si no te voy a hacer esto larguísimo. La cuestión es, en esa empresa empecé a cobrar 1.300 euros al mes. Es decir, para mí ya era un ascenso en el sentido de, vale, por un trabajo solo,
1.300 euros al mes, me subieron a 1.350 y luego me moví a la otra empresa que te había comentado de apuestas. Vale, en esa empresa de apuestas se subió a 1.400 y fue subiendo el rango hasta unos 2.000 Unos 2000 mensuales. netos. Sí, fue poco a poco, progresivo, me refiero, fue año tras año. Y luego me moví bueno, la empresa de marketing de Barcelona, donde me quedé aproximadamente con el mismo salario, pero para mí mi idea era cambiar un poquito también de sector, salir un poquito de allí también y probar cosas nuevas y al final era una agencia de marketing de nombre que me podía dar cierta visibilidad y que, bueno, para mí también era como un reto profesional y tal, y un cambio. Bueno, pues me quedé más o menos por el mismo salario. El último mes me hicieron subir un poquito más y fue cuando decidí irme por mi cuenta. Cabe decir que de la agencia de marketing primera hasta la última, ahí ya empecé a tener cierto seguimiento por LinkedIn, no tan como ahora, lógicamente, pero ya me empezaban a ofrecer ofertas de trabajo de forma continua. Y cuando estaba en esa agencia de marketing, sí que me ofrecían salarios bastante atractivos, que era cuando quería hacer el cambio. Lo que pasa es que me podía más la vena de quiero hacerlo por mi cuenta y quiero hacer el SEO como creo que tiene que ser el SEO. Pero aquí te diré, las mejores ofertas que me han hecho, bueno, en España, en español, la mejor oferta que me han hecho de SEO técnico son unos 48.000 euros al año. Luego 4.000 me ofrecieron en otra empresa, que esa estaba en Sotogrande, que en realidad estaba afincada en, ¿cómo se llama esto? En Gibraltar. Entonces, bueno, por cuestiones tal, sí que te podían permitir pagar hasta esos 4.000. Lo que pasa es que eso me obligaban a ser presencial, entonces no acepté. Una de urgencia en inglés que ofrecían 120.000 y una que sí que me quedé. Es decir, también voy a admito los intentos y tal, y no voy a hablar de, ¡buah! En todos los sitios donde me ofrecieron trabajo me contrataron o me ofrecieron contratarme o tal. Una que me quedé con ganas de probar la experiencia. No sé si conoces Doctoralia. Sí, sí, la conozco. Eh, pues esa me ofrecieron contrato para hacer varias entrevistas. Además, las entrevistas estaban interesantes. El SEO que había en ese momento era bastante interesante y tenía bastante conocimiento. Me quedé en la etapa final. Es decir, que además me lo dijeron que estábamos entre uno y yo. Estamos hablando de que ya tenías recorrido de varias empresas y tal, y te quedaste en la etapa Sí, final. me quedé en la etapa final. Esos ofrecían 80.000 al año. Esos son 4.400 euros al mes, perdón. Me quedé en la etapa final. Les gustó mi conocimiento técnico y les gustó los conocimientos que yo tenía de SEO y tal, pero me dijeron que no tenía experiencia en el sector de la medicina, lo cual es verdad, ¿sabes? Y la otra persona también decían que tenía buen conocimiento técnico de ese, que también tenía idiomas y que en este caso él sí tenía experiencia en el sector de la medicina. Entonces, que aunque le gustó, lo Experiencia, que me dice, dijeron, con clientes, ¿no? Con clientes de... sí, lo que me dijeron era que aunque le gustaba a nivel técnico yo un poquito más, el otro tenía que aprender menos del sector de la salud. Y bueno, fue su decisión, lo cual me parece estupendo y tal. Pero para mí sí que era una empresa donde sí que dije, me hubiera gustado haber probado. Luego, como estamos diciendo de quitar tabús dentro de esto, entonces voy a hablar del presente, que es lo que más cuesta hablar normalmente a nivel de salarios. Sí. Cuando empecé a montar la empresa, y esto vas a reír, pasé de cobrar esos 2.000 y pocos al mes dentro de la agencia esta de marketing a los 2 primeros meses cobrar 200. Roberto te sabría decir la cantidad exacta porque le dolía. Ten en cuenta que lo dividíamos a mitad, fueron 200 y pocos euros esos 2 primeros 200 meses. euros, ostras, pero eso neto, eso es lo que te quedaba después de pagar impuestos, Sí, renta y todo eso, digo, ¿no? sí, claro. Sí, ten en cuenta que montamos directamente a la lectura sin tener ningún cliente previo Claro, ni claro. cuestiones del estilo. El máster estábamos empezando a montarlo, pero claro, empezar a montar una formación no da dinero. Es cuando ya tienen los alumnos, cuando tienen las cosas, cuando te Claro, genera un volviste ingreso. al punto de partida, como cuando empezaste en el mundo laboral. Lo que te quedaba el mes de ahorro, pues tal. ¿Y cuánto llevas con la empresa ahora? Creo que ya lleva más de un año. ¿Qué ha pasado ese tiempo y tal? ¿Ya consideras que tienes un sueldo más razonable, Sí, acorde? sí, sí, no tengo problema en decírtelo. Lo que pasa es que, lógicamente, como ya no soy empleado, el sueldo pues, depende de los clientes, depende de las consultorías, depende de la formación. Te voy a decir el rango, porque el rango sí que, es decir, aquí sí que te tengo que decir un rango porque cada mes es distinto. Vas cambiando. Cobramos de mínimo unos 1.500 euros al mes, de mínimo, y de máximo lo que hemos llegado a cobrar ha sido de 1.000 euros. Es decir, hemos estado entre 2.500 y 10.000 y ha habido meses muy buenos y meses que dentro de lo que cabe, que los meses malos sean de 2.500 y tal, siguen siendo meses interesantes. ¿Pudieras decirnos en un top 5 para esto, ya para gente que quiera profundizar más, aparte de tu contenido y demás, que yo los recomiendo un montón en LinkedIn que le echen un ojo?
¿Nos podrías recomendar cinco profesionales o así, o los que quieras, ¿no? Tres o dos, lo que quieras, para de los que podríamos aprender algo, buscando en sus webs o vídeos? ¿Vale también en inglés? Inglés sobre todo, sí, 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 porque sobre todo Mira, Martin Split es un grande, sobre todo, es verdad que él también es programador, es decir, se podría considerar también, aunque él no se define así, yo lo consideraría SEO técnico. Martin Split, para que no lo conozca, es del pelo rosa, es decir, también se le conoce así. Martin Split sube mucho contenido en Google Search Central, que es el vídeo ¿vale? de YouTube, y también sube bastante información en Google Developers, que es la documentación oficial de Google respecto a los motores de búsqueda. Por lo cual estoy hablando de Vale, una alguien. fuente bastante Ojo, potente, sí, 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 sí. sí. Luego, a nivel más básico, Gary 10, pero es un poquito más básico y también en la propia se puede encontrar dentro de la documentación de Google. A nivel español, a mí, por ejemplo, me gusta mucho y se podría considerar competencia, aunque bueno, también es profesor dentro de mi máster, así que desde luego competencia tampoco es. De hecho, es un profesional que admiro bastante, que es Nacho Mascor, Nacho, que Nacho Mascor también es un SEO técnico potente en España y también quiero diferenciar, como te había dicho antes, hay gente que es muy potente, hay gente que es muy buena y lo que pasa es que no se dan a conocer, pero en el caso de Nacho Mascor, afortunadamente sí que sube contenido y sube información que él sabe. Y yo considero que es bastante buen referente. vale, genial. Eh, Hacer un ojo porque no lo conocía. Vale, vale. sí, y además es a nivel español. Otro que a mí me gusta, aunque le echo un capote desde aquí, si me está viendo por lo que sea, te estás pasando por inteligencia artificial en el sentido de sí, ya sabemos que hay pronto, pero que sí que me gusta mucho el contenido que genera cuando lo genera, que además poca gente sabe su background, porque él también es programador, es Álvaro Peña de Luna, que la gente lo asocia mucho con el link building y tal, pero tiene bastante buenos conocimientos y si alguno le pregunta alguna duda y tal, puede observar que tiene conocimientos bastante interesantes. Y a nivel personal no lo conozco ni nunca he estado en ninguna conversación con él y he escuchado cosas positivas y también cosas negativas, pero el libro que tienes atrás de Fernando Maciá, el libro Deseo Avanzado de Fernando Maciá, también lo recomendaría porque creo que el contenido de ese libro está bastante interesante y puede servir también como dar también esos inicios y esas bases del SEO técnico. Sí, 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 tal cual. Ese libro también lo recomiendo yo bastante. Me ha gustado bastante. Y, y así, ahora para terminar, la verdad es que te agradezco un montón de que hayas venido aquí a esta entrevista. Yo espero que te hayas sentido cómodo. No sé cómo lo has visto, Y, así que sí, feedback. comodísimo. Y bueno, si pudieras nominar a alguien que te gustaría que traiga estas entrevistas que vamos a comenzar a hacer a profesionales del sector. Pues sí, te voy a recomendar tengo dos nombres en mente. Te voy a recomendar una persona que es poco conocida y que es SEO técnico y además es una empresa bastante conocida, es SEO técnico en el BBVA. Ah, Eh, y estoy seguro, porque además es bastante majete, que te va a aceptar la entrevista sin ningún problema, que se llama Who back, baby? Who back, baby?